Bueno, mis hermanos, hoy estamos en el último capítulo de lo que es la carta a los Efesios. Como bien sabemos, los lunes estudiamos teología paulina. De hecho, es la clase que más, a la cual más le dedicamos tiempo porque es todos los lunes. Otras clases es semana de por medio, pero en esta nos concentramos más porque en cuanto a la teología paulina hay muchísimo, muchísimo que estudiar. Casi el 70% del Nuevo Testamento es teología paulina. Y la teología paulina tiene que ver con el misterio de los tiempos. O sea, el misterio no significa, como les he dicho en otras oportunidades, que Dios no quería que se supiera, no es algo escondido para que no se sepa, sino algo que no se había podido entender porque no había sido explicado. Entonces, este misterio, ¿por quién fue explicado? Por el mismo Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que vino en presencia y empezó a hablar y empezó a enseñar desde que empezó él a predicar. Ese es el misterio, y el misterio básicamente es la iglesia, y que la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Ese es el misterio que ellos no entendían, que los gentiles también eran parte, formaban parte de lo que es el plan salvífico de Dios, y eso fue lo que se le prometió a Abraham desde el principio, que serían benditas todas las familias de la tierra en él. Así que eso fue lo que empezamos a estudiar hace ya bastantes semanas, y hoy entramos a la fase última del capítulo 6, o mejor dicho, al capítulo 6 de Efesios, que sería la fase última de esta carta, para después entrar a Filipenses. El orden en que estamos estudiando las cartas desde la cárcel, que sería Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, es en ese que acabo de mencionar. Están viendo al frente ustedes el texto que he usado, o el documento que he usado como guía para dar la enseñanza. Les dije también que se los iba a mandar al WhatsApp una vez que terminara con la carta, y hacerlo, así haré con cada uno de los documentos que escriba para este fin. Ahora, terminada la clase, pues se los haré llegar al WhatsApp para el que lo quiera lo imprima, el que quiera modifique me refiero a que ponga notas o lo que desee, y les sirva también a ustedes para desarrollar prédicas, para desarrollar estudios, para desarrollar presentaciones de una manera más clara. No lo hice antes para que no se distrajeran adelantándose a las clases, sino que hasta ahorita. Básicamente es la carta completa con diferentes puntuaciones o énfasis en cada lado. Haciendo un repaso muy rápido para llegar al capítulo 6, para que me dé tiempo de presentarlo hoy, lo que ven de primero ustedes ahí son los datos históricos que referían que estas cartas fueron hechas desde la encarcelación y fueron dirigidas a estos tres poblaciones: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. El soporte bíblico lo ven ahí en cuanto a las citas, para poder saber cuándo y cómo se enviaron las cartas. Después vemos de eso cómo las cartas fueron dadas y cuál fue el propósito de cada una de estas cartas. Lo están viendo en la pantalla. Las personas que me sigan en YouTube, pues si alguien desea tener este documento también, me escriben en privado y yo con mucho gusto se los mando, ya sea por correo o se los mando por mensaje de texto o WhatsApp, como así lo deseen. También podemos ver en el Salmo 24 cómo habla de la soberanía de Dios y cómo de Dios es toda la tierra y su plenitud. Eso lo vimos al principio, que le da contenido también a lo que Dios hace en cuanto a la salvación, que Dios es el Señor de la salvación. Aprendimos que la carta de Efesios está constituida para enseñarnos de lo que es la iglesia de Cristo como cuerpo, o para enseñarnos el cuerpo de Cristo. Así vimos la representación que está en la menorá de este cuerpo, y cómo el cuerpo representa a Cristo hacia la humanidad, dando luz, que ahora quien da testimonio de Jesucristo es la iglesia. Antes eran los sueños, antes eran los profetas, antes eran todas las diferentes formas en las cuales se presentaban, en lo que dice el libro de Hebreos, pero ahora es a través de nuestro Señor Jesucristo, y en este caso a través de nuestro Señor Jesucristo depositado en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Así llegamos a la explicación del contenido del capítulo 1. Eso que acabo de mencionar fue la introducción del capítulo 1, donde se dice que Dios planeó la iglesia
Dios pagó por la iglesia y Dios protege a la iglesia. Y la oración de necesidad para tener un conocimiento pleno de eso. Eso se estudió en el capítulo 1. Después llegamos hasta el capítulo 2 y ahí están las diferentes notas que lo van a apreciar cuando les pase el documento. No quiero quedarme aquí para que me dé tiempo, solamente se los estoy mostrando para que vean que ahí está todo el contenido que hemos venido nosotros conversando en cada una de las clases. Nada más agarran los audios y agarran este contenido y lo repasan. Así llegamos nosotros hasta el capítulo 2. Esta lección fue bastante larga. Capítulo 2 que se me hizo. En el capítulo 2 habla básicamente del templo o la iglesia como cuerpo y se habló del material de la construcción, refiriéndose a nosotros como iglesia, el método de la construcción y se habló del significado de la construcción. Eso se estudió en todo el capítulo 2 de la carta a los Efesios, donde se nos enseñó o aprendimos lo que era un ejat, lo que es una fusión con Cristo, lo que nos hace homogéneos en Cristo y que no deberíamos de distinguirnos cuando estamos dentro de Cristo, de quién es quién, porque deberíamos funcionar como una sola persona o como un solo cuerpo. Eso estaba dentro del método de construcción y ahí vieron la imagen pasar. Después llegamos al capítulo 3, donde aprendimos de la explicación de ese misterio que se conoce como iglesia, la definición de ese misterio y también la oración que hay que hacer de conocimiento. Pablo insiste mucho por la oración para tener conocimiento y para poder discernir ese misterio llamado iglesia. De esa manera llegamos hasta el capítulo 4. A ver, lo sigo subiendo. Ustedes están viendo ese documento, eso se los voy a pasar al finalizar la clase, como les digo. Llegamos hasta el capítulo 4. También fue extensa esa clase. A ver, material de la construcción, capítulo 3, ya lo hablamos. Llegamos al capítulo 4, donde se habla de la exhibición del hombre. Eso es una referencia a la iglesia como testimonio. Después donde se habla, ahí están las citas, capítulo 4, versos 1 al 6. No me voy a concentrar ahí, cuando tengan el documento lo repasan. La inhibición del hombre o de la iglesia, lo que la iglesia no puede hacer, no porque no quiera, sino porque está inhibida, está incapacitada para hacer. Hay cosas que la iglesia están incapacitadas para hacer, no puede odiar, para darle un ejemplo. Si alguien odia, entonces no está dentro del reino de los cielos. No puede una persona redimida por Cristo odiar. Tal vez pueda tener sentimientos en contra, tal vez pueda tener resentimientos, tal vez desánimo, tal vez triste, pero no puede odiar. El odio no es compatible con el Espíritu Santo. Y la prohibición, que son cosas que tal vez la iglesia puede hacer, pero que Dios le dice no. Cuando digo puede, no es como permiso, sino que tal vez, como le dije hace un ratito, hace un momento, que tal vez una persona esté resentida con otro, eso sí podría ser, pero Dios le dice no, eso no se hace. Y nos manda a nosotros a no practicar ciertas cosas con el fin de agradarlo a Él. Así llegamos nosotros estudiando todo esto hasta el capítulo 5. A ver, el capítulo 5, que fue el que estudiamos, creo, si no me equivoco, la semana pasada. Airaos, pero no pequéis, vieron pasar ahí. O sea, esa es una de las cosas que Dios nos dice que tenemos prohibido. Podemos enojarnos, pero no podemos pecar dentro de nuestro enojo. En el capítulo 5 vemos el compromiso de la iglesia, la experiencia de la iglesia y la expectativa de la iglesia. ¿Cuál es el compromiso? Lo que Dios nos mandó a hacer. La experiencia de la iglesia es cómo la iglesia se ve dentro de nuestra interactuación con la sociedad y la interactuación con nuestros pares, me refiero al resto de la iglesia, y la expectativa, o sea, lo que se espera de la iglesia. Así terminamos esos 5 capítulos para llegar a este capítulo 6, que no es tan largo, es corto, pero tiene más puntos que los demás, interesantemente. Y aquí es donde llegamos a este capítulo. Empezamos a estudiar, nos tomaron 15 minutos, casi 20 minutos. Espero que este resto de tiempo me dé chance para que desarrollamos bien Efesios capítulo 6, y así es como llegamos al tema de hoy. Me era necesario hacer un pequeño repaso porque es la última clase de esta carta. Entonces, para que quedemos conectados, ustedes puedan ir al documento, hagan un breve repaso y lo puedan utilizar de manera
eficiente. Como les digo, no es mucho lo que está en el documento diferente, es agarré la Biblia, la puse ahí, pero hay ciertas notas, ciertos comentarios, ciertos soportes que les pueden servir a ustedes de mucho, que los mencioné en clase, pero teniéndolos en físico ustedes, pues les va a ayudar mucho más, ¿verdad? Así entramos al capítulo 6 y va a hablar de un soldado. ¿Y de cuál soldado va a hablar? De la iglesia, porque no podemos desconectarnos de eso. Si venimos estudiando la iglesia, si venimos estudiando las expectativas de la iglesia, el diseño de la iglesia, que Dios formó la iglesia, que Dios es el que hizo todo alrededor, entonces cuando hablamos de este soldado, vamos a hablar propiamente de la iglesia, o sea, de la iglesia como un todo y del individuo, el soldado dentro de la iglesia, porque la iglesia se ve como todo un cuerpo que funciona, acciona en una misma dirección y cada miembro de la iglesia debe de ir sujeto a esa acción que Dios pide. Cada miembro le vamos a llamar soldado. Ahí sí vamos a individualizar a cada persona para que cada persona sepa cómo debe de conducirse. ¿Qué vamos a aprender del capítulo 6? Las relaciones del soldado. ¿Dentro de qué? Dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos de relacionarnos? Eso lo ve en Efesios capítulo 6, versos 1 al 9. ¿Qué vamos a ver en Efesios 6, capítulos 10 al 12? El enemigo del soldado. O sea, cuando se va a enfrentar el soldado, el individuo que forma parte de la iglesia o forma parte de este cuerpo de lucha, de batalla contra las huestes espirituales, el enemigo que ataca a este soldado. En el capítulo 6, versos 13 al 18, vamos a ver la protección que tiene este soldado. Y después vamos a ver el ejemplo de soldado como buen soldado de Jesucristo. O sea, Pablo explicando cuál es el testimonio, cuál es el ejemplo, cómo una persona se puede reconocer como un soldado de Jesús. En buena lid, eso lo vemos en capítulo 6, versos 19 al 22. Y la bendición del soldado que no se desliga de la oración que hemos venido haciendo, no solamente orar, sino la bendición que recibe ese soldado para poder entrar en batalla, en lucha, capítulo 6, 23 al 24, y volvemos y vemos que cada vez que cierra Pablo un capítulo pidiendo conocimiento y poder. Qué interesante, ¿verdad? Hablábamos extra clase cuando comenzamos esta charla de hoy, hablábamos de la soberanía de Dios. ¿Cómo, mis hermanos y mis hermanas, si pudiéramos respetar, no que vaya a cambiar la soberanía de Dios, me refiero a nosotros, si pudiéramos respetar a la hora que predicamos la soberanía de Dios, nosotros no seríamos tan insensatos a la hora de predicar. Y me refiero a insensatos, no a mí, no a usted en particular, sino a toda la iglesia. Porque si nosotros predicáramos a un Dios soberano, dejaríamos de andar buscando hacer el trabajo que solo le toca a Dios, dejaríamos de andar haciendo las cosas que nosotros no podemos hacer porque estamos incapacitados, imposibilitados para hacerlas y que solo es poder exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y del Padre. Entonces, si yo pudiera entender esa soberanía, dejaría de estar haciendo cosas o forzando cosas o torciendo cosas que no van a suceder. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, hemos caído? No usted y yo, repito, sino hablo de manera general. Porque usted y yo hemos caído en una guerra espiritual tan falsa como ha sido lo que se está enseñando. Porque justamente dentro de nuestras limitaciones se le da al ser humano, en este caso al creyente, un atributo que no tiene. ¿Y por qué un atributo que no tiene? Porque nosotros no entendemos ni dimensionamos con lo que nos estamos enfrentando, que es una guerra, como dijo Pablo, que no es aquí, sino es en los lugares celestiales, o sea, en los aires. Una guerra que usted y yo ni siquiera vemos, una guerra que no podemos hacer, y la única forma de pelear esa guerra como buenos soldados es como lo enseña la carta justamente a los Efesios. Orando, mis hermanos, teniendo oración, pero tenemos que tener una oración con conocimiento y sabiendo de quién es el poder, que no es mío, que es el poder del Espíritu Santo que opera en mí para tener esa lucha. Lo que se manifiesta, lo que se puede ver, lo que la gente puede diferenciar entre si una persona es o no es parte de ese cuerpo de lucha, de ese cuerpo de batalla, se llama testimonio. Eso es lo que justamente va a cerrar la carta a los Efesios en el capítulo 6. ¿Cómo se da la lucha?
de qué manera se da la lucha, de qué manera se utilizan las armas y cuál es el testimonio que genera eso. No es gritar, no es hacer aspavientos, no son asuntos de emociones, no es un asunto que sea controlado por nuestra opinión, es meramente una lucha de entendimiento, es una lucha de conocimiento, de saber quién es el que está al frente de esta batalla. Dentro de eso, iniciamos con lo que Pablo nos enseña en el verso 1 del capítulo 6 o a partir del verso 1. Y una vez que estudiamos todo lo que vimos, entonces Pablo empieza a hablar de la acción de lo que hemos aprendido y cómo funciona esa acción, hacia dónde se dirige. En el capítulo 2 de Filipenses, la carta que iniciaremos la otra semana, nos enseña a nosotros que el poder vino del que estaba sentado en el trono, que renunció a eso para llegar justamente a darnos a nosotros la capacidad y la fortaleza y la posibilidad de salvarnos. No solamente justificarnos y salvarnos, sino también darnos la fuerza para mantenernos en el camino, en el tanto habitemos en este mundo y en este cuerpo pecaminoso, lleno de necesidades. Pero empieza entonces Pablo dando unos mandamientos. No estoy hablando de que Pablo da sugerencias, sino Pablo da mandamientos. Y el primer mandamiento en la escala de orden, hablando de las relaciones del soldado, es este, verso 1, capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Vea qué interesante la dirección del mandamiento, después de que Pablo hace todo un abordaje teológico en todos estos capítulos, no se dirige a los sacerdotes, no se dirige a los pastores, no se dirige a los reyes, no se dirige a ninguna persona en puestos de preeminencia o en puestos de poder y de autoridad. Se dirige a cualquier hijo alrededor del mundo. Hijos, obedecer en el Señor, subraya esto en el Señor, significa que la obediencia debe ser según el carácter de Cristo. O sea, debe ser una obediencia que vaya de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. En el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y recordemos lo que dice en Deuteronomio, en el verso 2, en la boca de nuestro, o en la mano, en la pluma de nuestro hermano Pablo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros cuando empieza a hablar del primer soldado, y el primer soldado que va a empezar a pelear es el hijo de cualquier persona. Es el hijo alrededor del mundo de cualquier persona, me refiero por supuesto a creyentes, que son los que están recibiendo el mensaje. A cualquier hijo le dice obedezca a su padre y a su madre. Entiéndase obedecer a su padre, a su madre, bien, mientras están bajo el domo, mientras están bajo el famulus, mientras están bajo la autoridad de sus padres. Una vez que este hijo forma su familia, una vez que este hijo se casa y tiene sus hijos, el texto bíblico es muy claro cuando dice dejarás a tu padre y a tu madre para unirte a tu mujer y los dos serán una sola carne. Se forma una familia. Pero la honra debe continuarse por siempre, la honra debe continuar. Ahora, ¿qué es la honra y qué es la obediencia? Son dos cosas diferentes. Porque a veces hay padres que creen que deben o pueden seguir dándole órdenes a sus hijos aun cuando ya han formado una nueva familia, y eso es antibíblico, porque la palabra es clara, dejarás. Y una vez que la persona deja, si es el caso de la mujer, su autoridad ya no son sus padres, sino que la autoridad que Dios puso es su esposo. Y cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, entonces ya la preocupación primaria, el objeto primario de todo su desarrollo espiritual, su desarrollo emocional y su desarrollo personal no es sus padres, sino es su esposa. Ese es el primer ministerio al cual se debe dedicar. Entonces, entendiéndose que le está hablando a los hijos que están bajo sujeción de sus padres por soltería, por edad, por dependencia económica o por cobertura, por llámese como se llame, a estos es a los que le dice que honre a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, pero no está hablando el primer mandamiento en orden de importancia, porque el primer mandamiento en orden de importancia es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Así que no nos vamos a confundir. Cuando está hablando del primer mandamiento, es el primer mandamiento que conlleva una promesa, que conlleva una respuesta a lo que es la obediencia a sus padres. Y le dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es ser de larga vida sobre la tierra? ¿Y qué es que me vaya bien?
Que me vaya bien significa que no me vaya a enfermar. No, eso no es porque a los hijos obedientes se enferman. ¿Qué significa que me vaya bien, que no tenga dificultades? No, porque los hijos obedientes tienen dificultades. Y le voy a mencionar a un hijo obediente hasta la cruz que tuvo dificultades, no se enfermó porque su cuerpo era diferente, pero tuvo dificultades que lo llevaron hasta la cruz, hasta la muerte. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que determinar esto alrededor de Cristo. Entonces, ¿qué es ser de larga vida sobre la tierra? Ser de larga vida sobre la tierra es que seamos honrados de la misma manera que nosotros honramos. Porque la honra, más que solo obedecer, porque la obediencia se da en presencia y la honra se da aún en la no presencia. Significa que si nosotros queremos honrar a nuestros padres y queremos honrar a nuestro Padre Celestial en el Señor, me refiero en el Señor dentro de los lineamientos que la Biblia misma establece, nosotros vamos a honrar a esos padres estén vivos o estén muertos. Si nuestros padres nos dijeron no tome, si nuestros padres dijeron no se drogue, si nuestros padres dieron ciertos lineamientos en beneficio de nosotros bajo la dirección de los mandamientos del Señor, esos se obedecen estando ellos vivos o ellos estando muertos. Asumo de padres que enseñaron a sus hijos en los caminos del Señor, porque es como dice el texto claramente, en el Señor. En el Señor significa bajo la dirección de los mandamientos de Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ser de larga vida conlleva a la honra. En una oportunidad, nuestro Señor Jesucristo estaba sentado con otras personas. Llegó una mujer, derramó un frasco de alabastro, bueno, derramó aceite que estaba dentro del frasco de alabastro sobre él, le enjugó sus pies y con las lágrimas de ella le lavó sus pies y se las secó con sus cabellos. Y una de las cosas que nuestro Señor le dice a los que estaban ahí acerca de esta mujer es que donde quiera que se predique el evangelio hasta que él venga, esta mujer va a ser mencionada. Eso es honra en el paso del tiempo. Eso es ser nosotros nombrados a lo largo de la historia. Entonces, cuando un hijo obedece, honra a sus padres en el marco de lo que es la enseñanza bíblica, significa que estos hijos, donde quiera que vayan, van a honrar a sus padres porque ya van a mencionar a hijos que son consecuentes con con la buena enseñanza que se les dio, y ahí es donde dice que si le enseñas al niño en su camino, nunca se apartará de él. Se refiere a personas que tienen temor a Dios, aun cuando se equivoquen y aun cuando pequen. Entonces, en el paso del tiempo, en el largo del tiempo, nosotros vamos a permanecer aquí y el nombre de nosotros, de nuestros padres o de las personas que honren a Dios va a ser honrado en el paso del tiempo. No se trata de vida en años, básicamente. Se trata en tiempo en cuanto a la memoria de una persona que honra a Dios. Hasta el día de hoy hablamos de Adán. Usted dice que, bueno, no honramos a Adán, pero Dios lo menciona a él en todo momento. Nuestro Señor Jesús lo menciona a él. La Biblia lo menciona a él, Adán, en todo momento, porque Dios lo redimió. Y Adán fue el primer pregonero de justicia, fue el que le enseñó a su hijo Set. Y bueno, a Sem también, pero a Abel también, pero Abel fue asesinado por Caín, pero a su hijo Set también le enseña y su hijo Set le enseña a otros y ahí va de generación en generación y eso es permanecer en la tierra en el tiempo. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana, cuando nosotros vemos la forma en que funciona la palabra de Dios, que permanece en el tiempo, permanece honrando a Dios y a los que la diseminan por el mundo. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El segundo grupo de personas, el segundo grupo de soldados que menciona nuestro Señor a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo, es a los padres. Primero a los hijos, que deben de sujetarse a los padres, y ahora a los padres. Criarlos en disciplina y amonestación. ¿Qué es criar en disciplina y amonestación del Señor? El grave error que cometen muchos de los padres es llegar y decir, usted hace eso porque yo digo. Usted hace eso porque yo soy su papá. Usted hace eso porque yo soy su mamá. Eso es un grave error porque lo que le están poniendo es un estándar humano a ese hijo. Al hijo se le enseña que eso se hace porque Dios lo dice. Al hijo se le enseña que esas conductas se tiene porque Dios lo dice.
Y eso, cuando sale de la boca de un padre, debe ir acompañado de testimonio. Provocar a ira a los hijos es decirles que hagan una cosa y hacer nosotros otra. Provocar a los hijos a ira es un ejemplo. No fume teniendo nosotros un cigarro en la mano. No grite siendo nosotros gritones. No murmure, porque la palabra de Dios dice que no murmure y no chismee, murmurando nosotros y chismeando delante de ellos. Entonces, provocar a ira a los hijos es enseñar una cosa y hacer otra. Por eso es que subrayen y tengan presente siempre esto en la amonestación del Señor, en el Señor. Esa es la conexión que está haciendo Él justamente a los soldados con la obediencia, le está haciendo a los soldados con la honra, les está diciendo cómo debe ser, habiendo explicado durante 5 capítulos quién es Dios, quién es el cuerpo de Cristo y quién es la iglesia. Viene y entra a la iglesia, no desde el púlpito donde está el pastor, sino desde los hijos que forman parte de esa iglesia y los padres que forman parte de esa iglesia. De ahí pasa al verso 5 de ese capítulo 6 y viene al otro grupo de soldados, siervos, personas que trabajan para otros, personas que sirven a otros. En el caso de esos tiempos, eran personas que tenían, estos siervos aquí, mis hermanos, no son esclavos, es muy importante. La persona que era esclava se le llamaba esclavo y la persona que era siervo eran personas que trabajaban para un amo, si bien es cierto era un amo, pero no bajo esclavitud, sino una retribución, sea económica o sea una retribución material. No olviden cerrar los micrófonos, déjenme ver, abrir el micrófono, déjenme cierro ahora sí. Una retribución económica o una retribución material. ¿Cómo era una retribución material? Se le daba la tierra a una persona, esa persona la trabajaba, le daba un porcentaje de lo que producía la tierra a la persona que se lo dio y esta persona podía vivir, podía alimentar a su familia así dando un tipo de impuesto a quien le daba la tierra para funcionar o bajo una retribución económica, como les dije. A este grupo de personas que ya se sale del seno de la familia, le dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué es temor y qué es temblor? Ahorita volvemos justamente a lo que ocasiona que nosotros obedezcamos en el Señor o a que nosotros hagamos las cosas bajo la amonestación del Señor. En el caso de los siervos hacia los patronos terrenales, de la misma manera. Debemos de tener temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, hagan las cosas no como si las estuvieran haciendo para estas personas, sino como a Cristo. Porque justamente cuando se habla en el Señor y cuando se habla en la amonestación del Señor, se habla que cuando una mujer se sujeta al hombre, que cuando un hijo obedece a los padres, cuando un padre amonesta en el Señor, lo está haciendo por agradar a Dios. Ese es el primer mandamiento sobre todos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero este se traduce en conducta cuando nosotros lo hacemos hacia nuestro prójimo en nuestra vida diaria y lo hacemos con el deseo, con el fin de honrar a Dios, de respetar a Dios porque Dios lo dice. No por si mi papá es simpático, no por si mi mamá es simpática, no por si mis hijos son simpáticos. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hizo en la cruz y porque Él lo dice, yo lo voy a hacer, yo voy a obedecer. Yo voy a ser un buen trabajador, no porque mi patrón no sea simpático también, sino porque Dios me dice a mí que Él pagó en la cruz con su sangre para que yo forme parte de una iglesia que dé testimonio de conducta. A eso se refiere. Entonces, por eso dice, no sirviendo al ojo, no a lo que se ve, no a ese, porque tenemos que ver no a él, sino agradar a Dios en esa persona. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Ok, ¿por qué hacemos nosotros eso? Por amor a Dios. Cuando yo hago las cosas por amor a Dios, todo me es más sencillo, me es más fácil, me es más digerible, muchas cosas como pasar por alto la ofensa, como perdonar, como no enojarme cuando estoy, bueno, no enojarme, no, perdón, no pecar cuando estoy enojado, que es parte de lo que enseña el texto a los Efesios, airados, pero no pequéis. O sea, puedo yo hacer reclamos centrados, puedo hacer reclamos con razonamientos justos y con un equilibrio emocional. Entonces dice ahí, con un corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Ahí entonces nos hace a nosotros
de una vez, el escenario de lo que estamos haciendo está siendo visto por Dios. Por eso la palabra que subrayo en el verso 8 es sabiendo, porque más que sentir es tener conocimiento. Más que sentir es nosotros estar claros que lo que estamos haciendo agrada o no agrada a Dios. Por eso es sabiendo, está hablando de conocimiento, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, la palabra de Dios es clara cuando dice en Isaías que la palabra es enviada y cumple el propósito para el cual fue enviada, no se va a devolver vacía. Y que nosotros lo que sembramos, eso recogemos. Y quien siembra en lo pequeño o se comporta bien en lo pequeño, en lo mucho también va a ser bendecido. O sea, quien es fiel en lo pequeño, en lo poco va a ser bendecido en lo mucho. Todo va alrededor de conocer, de saber, de tener el entendimiento que Dios nos va a dar a nosotros, también según nosotros así hagamos. Ahí se encuentra usted con las parábolas también, donde el Señor dice que nosotros tenemos que sembrar para recoger un fruto mucho mejor del que nosotros estamos sembrando. Y se dirige a los amos, siempre se dirige a los, primero a los que reciben la autoridad y después se recibe a los que tienen autoridad. Y ahorita le voy a explicar después de que lea a los amos. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Está hablando de amos creyentes, dejando las amenazas, o sea, deje de amenazarlos, deje de estar humillándolos, deje de estar tratando de ponerles el pie encima, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, o sea, usted creyente que está al frente de un grupo de personas, sabiendo que el Señor de ellos y su Dios vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. O sea, va a castigar tanto al amo como al siervo, tanto al hijo como al padre, tanto va a castigar al gentil como al judío y va a castigar tanto al hombre como a la mujer. O sea, la disciplina de Dios, cuando habla de acepción de personas, está hablando que la disciplina de Dios va a ser aplicada a aquel que la infrinja, sea quien sea. ¿Por qué el Señor dirige a través de Pablo el mandamiento primero a los que están bajo subordinación, a los hijos, a los siervos? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios se dirige primeramente a los que están bajo subordinación? Porque los que están bajo subordinación son los que tienen la tendencia a la rebelión, son los que tienen la tendencia a salirse del orden, a hacer y buscar la anarquía, hacer y buscar levantarse contra sus autoridades. Y de ahí que Pablo dice que se someta toda persona, toda autoridad superior que por Dios ha sido establecida. Y esto incluye todos estos que acabamos de mencionar. Porque quien se resiste a esa autoridad que por Dios ha sido establecida, a Dios mismo se resiste. Pero ¿quién es el que hace eso? ¿Quién es el que causa el desorden? ¿Quién es el que causa la rebeldía? ¿Quién es el que causa el quebrantamiento de la autoridad? El subordinado, la esposa que debe sujetarse, que entonces se la pasa peleando con el esposo, tratando de tener una posición por encima de él en cuanto a autoridad. No en cuanto a valor, porque somos del mismo valor delante de Dios, sino en cuanto al rol de autoridad. Al hijo que quiere pasarle por encima a su padre, también en cuanto al rol de autoridad. Y así vienen cada uno de los roles de autoridad dentro de la iglesia, también hay roles de autoridad. Estamos los pastores, que estamos en un rol de autoridad, y son los de abajo los que quieren suplantar o que quieren bajar ese rol de autoridad. Entonces a esos a los que le dices sujétese, sométase, porque cuando estas personas hacen las cosas en el nombre del Señor, los que están arriba les es también más fácil representar al Señor dentro de su posición de autoridad. Pero hay un problema. El problema es que el Señor nos dice, eso es lo que tienen que hacer ustedes, pero les voy a mostrar al enemigo de ustedes, el enemigo del soldado. Entonces eso lo vemos en el verso 10 del capítulo 6. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ok, ustedes tienen que actuar así, ustedes tienen que funcionar así, ustedes ya saben que la iglesia es del Señor, que Dios la salvó, que Dios la cuida, que Dios la protege, Dios la nutre a través de su poder, y la iglesia se identifica con Dios a través de la oración. Así que ustedes, para poder conducirse de la manera correcta, para poder no desviarse del propósito que tienen como soldados dentro de ese cuerpo que es la iglesia de Cristo, ustedes necesitan fortalecerse en el poder de la fuerza. Entonces les empieza a decir, como a un soldado, vestidos con toda la armadura de Dios.
Y escuche, vestidos con toda la armadura de Dios. No dice su armadura. No le dice al soldado, ustedes vístanse con su armadura. Tienen que usar la armadura de Dios, no la suya propia. ¿Quién es Dios? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Quién nos modeló a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo nos modeló. ¿Quién pagó la iglesia por la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo pagó por la iglesia. ¿Quién cuida de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo cuida y protege a la iglesia. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? A nuestro Señor Jesucristo. Él os guiará a toda verdad y les hablará de mí y les recordará lo que les he enseñado. Al final de cuentas, es nuestro Señor Jesucristo el modelo que nosotros tenemos que tener como armadura para vestirnos nosotros o para revestirnos. Vístanse de toda armadura de Dios. O sea, vístanse como Jesucristo. O sea, revístanse con Jesucristo. O sea, luzcan como Jesucristo. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es la única forma en que usted y yo podemos resistir al diablo, que nosotros tengamos la mente y la conducta de Jesús. La forma en que Jesús hacía las cosas. Y una de las cosas que Jesús nos enseña a nosotros es a través de la soberanía. Cuando él sabía que iba a la cruz, y en 3 ocasiones, no porque él no supiera, ni porque él estuviera en duda, sino básicamente para que usted y yo aprendiéramos. Es posible que pase de mí esta copa, dijo en 3 oportunidades en el Getsemaní. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de una persona que es inmutable, que va a cumplir con un propósito, pero preguntó 3 veces para enseñarnos de soberanía. Cuando al final dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Revestirnos justamente de Cristo en los aspectos que acabamos de mencionar, significa que cuando mis hijos, cuando mi padre, cuando mi jefe, cuando mi esposo, cuando mi esposa no son muy conscientes, no son muy consecuentes con lo que a mí me gustaría que fueran, yo me revisto de Cristo y me comporto como Cristo. Que cuando le maldecían, bendecía. Que pasaba por alto la ofensa. Y aún cuando iba para la cruz, él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una de las cosas que le dice al hombre, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, aprenda a renunciar a usted en el amor de Cristo para que su esposa sea santificada y sea guiada a los pies de Cristo. Y le dice a la mujer también que debe de conducirse de la misma manera que Jesucristo para que también su esposo sea reconocido en su conducta, según la teología paulina. ¿Y qué sabes tú? Le dice a la mujer, si a través de tu conducta ese hombre va a llegar a conocer a Cristo. ¿Por qué nos enseña eso? Nos dice por qué, porque el enemigo no está al frente, el enemigo no es el que está ahí al frente suyo, el enemigo no es el que está al lado suyo, el enemigo no es el que usted tiene a los ojos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando se refiere a las regiones celestes, está hablando de nuestra parte inmaterial, no de nuestra parte material. No es cuerpo a cuerpo que la lucha, sino es como pienso. Por eso la lucha para yo revestirme con la armadura de Dios debe comenzar de pensar como Jesucristo. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, como Cristo piensa. Como Jesús piensa y como Jesús reacciona es que nosotros tenemos que reaccionar. Ahora sí, protejámonos. Protejámonos con esa armadura. Versos 13 al 18 del capítulo 6. Por tanto, concluye Pablo, debido a que ya les expliqué todo lo que les expliqué, debido a todo lo que les he enseñado hasta este punto, les voy a decir que tomen la armadura de Dios y subrayen la armadura de Dios. Esto es importante, la armadura de Dios, para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo estar firmes, para que resistan al día malo. ¿Cuál es el día malo? El día del que nos viene la tentación, el día que nos viene el ataque, los dardos, los pensamientos, no solamente en la parte material, sino en nuestra parte inmaterial, en la mente, cuando vienen esos dardos, cuando eso nos ataca. Entonces dice, vístanse con la armadura de Dios. Y dice, estén firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Cuando habla de estar firmes y ceñidos, la palabra ceñidos es un sinónimo de obediencia en la Biblia. Y cuando dice nuestros lomos con la verdad, está hablando de donde se ponía la espada. El lomo es aquí donde está el muslo. Esos son los lomos del muslo, del más o menos de la cintura hacia la rodilla. Eso es lo que se conoce como los lomos. Ahí se amarraba la espada y ahí se sostenía la espada con la cual había que atacar.
con la cual había que defenderse, con la cual había que luchar. Eso lo hacía un soldado romano, se agarraba la espada y la sacaba y luchaba. Entonces le dice que ustedes se ciñan en obediencia, obediencia es importantísimo, amárrense de la obediencia con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que yo voy a reaccionar según el consejo bíblico. Yo no voy a reaccionar según el consejo de mi vecino, de mi amiga, de mi hermano. Échelo, hágale, dele duro. Yo le hubiera dado. No, el Señor no dice, yo no le hubiera dado, dice, la blanda respuesta apaga la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor, con la verdad. La palabra de Dios dice que nosotros podemos airarnos, enojarnos, pero no pequemos, o sea, no ofendamos, digamos, esto no me gusta, esto de aquí no tienes que pasar, esta es una línea que estás traspasando, me estás faltando el respeto. Con la palabra de verdad, Jesús lo hizo. Jesús cuando estaba frente a los hombres que lo estaban arrestando y le dieron una bofetada, le dice, ¿por qué me pegas? No los está atacando, le dice, ¿cuál es la razón por la cual me estás pegando? No les he dado motivos para eso. Vístanse con la verdad. La verdad es que de nuestra boca salga la palabra de Dios, no es nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no es nuestra opinión. Salga una respuesta bíblica en todo lo que hacemos. Para que produzca, ¿qué? Justicia. La coraza, o sea, vístanse con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La justicia, justicia en griego significa equilibrio. Cuando ustedes ven una mujer que tiene vendados los ojos, en lo que representa la justicia en la tierra, y una balanza en la mano, significa que la mujer no se deja llevar por la vista, se va a dejar llevar, que es la justicia, por el equilibrio de las cosas. Significa llevar al buen equilibrio todas las cosas, o sea, llevarlas al principio, llevarlas a como Dios quería. ¿A cuál principio? Esto es importantísimo. ¿A cuál principio es que Dios quiere que se lleven las cosas? Hermano, al Edén. Pues no, déjeme decirle que no. Ese es el principio para nosotros, pero no es el principio al cual Dios establece que deben llevarse todas las cosas. Porque el principio que nosotros nos vamos, y nos vamos al Edén, sí, muy bonito, el hombre está gobernando, el hombre está con la mujer, ordenando las cosas, está trabajando en función del Señor, pero no es a ese principio al cual está diciendo. Cuando él habla del principio al cual las cosas deben llevarse, es al principio que se dice en la oración maestra que el Señor le enseñó a sus discípulos. Y por lo consiguiente nos enseña a usted y a mí. Cuando usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y se le dice dentro de la oración, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Ahí está el principio. Que volvamos a la forma de gobierno que está en los cielos, que volvamos a la forma en que se hacen las cosas en equilibrio en los cielos, que cuando un querubín codicioso se salió del orden fue expulsado del cielo. Entonces lo que el Señor está diciendo y nos está ordenando a nosotros es que hagamos de la forma en que las huestes celestiales, en los lugares celestiales, en los cielos, las huestes de justicia actúan delante de él cuando le dicen santo, santo, santo. Y hacen todo lo que él dice, porque son obedientes hasta el final. Ah, pero Satanás ya no está ahí. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Ahora, ¿cómo está en este momento los cielos? En ese ámbito es que nosotros luchamos, y vestirnos con la verdad es para llegar a ese ámbito. Por eso es la coraza de justicia. O sea, que nada nos penetre. La coraza es ponernos, que nada nos penetre a nosotros que no sean ideas de Dios, que nada entre a nosotros que no sean ideas de Dios. Déjeme contarle algo de los querubines. Los querubines están y estaban siempre al frente, digo, estaban quitando a Satanás que cayó, pero los querubines tienen una función: no dejar que nada impuro llegue a Dios. Los serafines están destinados a adorar a Dios, a cantarle, a adorarle, a alabarlo eternamente. Pero los querubines están al frente, de aquí no entra nada, por eso él pone dos querubines para que Adán no entrara sin haberse arrepentido. Entonces los querubines los que hacen es como decir, de aquí no se pasa nada que no honre a Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos una coraza de justicia, actuamos como actúan los querubines. O sea, no vamos a dejar entrar a nuestro corazón nada que no honre a Dios. Solo vamos a dejar entrar a nuestro corazón lo que honra a Dios. Por eso hay que pactar con los ojos y hay que pactar con los oídos, porque esas son las ventanas que alimentan a nuestro corazón. ¿Qué veo? ¿Qué leo? ¿Qué oigo? Porque eso va a producir conducta. Y la conducta es lo que me dice a mí hacia dónde camino. La conducta es cómo utilizo mis manos. O sea, la conducta es qué voy a hacer con lo que yo aprendo. Por eso es que dice que debemos de calzarnos con los pies con apresto del evangelio de la paz.
¿Qué es calzarse los pies? Es voy a conducirme con un evangelio que me lleve a la paz. ¿Y qué es lo que me lleva a la paz? A la shalom, berit. ¿Qué es lo que me lleva a eso? Me lleva justamente el ser como Cristo. Él no vino a defenderse, él no vino a atacar, él vino a modelar. A modelar. Vendrá después a tomar lo que es suyo, pero en el primer momento nos vino a enseñar a modelar, a dejarle la justicia al que juzga justamente, a dejarle la venganza al que juzga justamente. Entonces yo voy a actuar, voy a caminar con el evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio de la paz? Voy a caminar como Jesús caminó hasta la cruz. ¿Cuál cruz? La mía. No es que usted se eche los problemas de los demás encima, no es que usted se eche la carga de otra persona encima, sino que usted renuncia a sus deseos de justicia, a sus deseos de venganza y ponga los deseos de Dios de amor, de misericordia, de paz y de perdón. Y me encanta como dice el verso 16, sobre todo, sobre todas las cosas. Lo que le estoy explicando, sobre todo eso, aquí en lo más alto ponga esta herramienta. Sobre todo tome el escudo de la fe. El escudo de la fe era lo que no dejaba que las armas le atacaran, lo defendía al soldado. El escudo de la fe con lo que podáis apagar los dardos del enemigo, o sea, los pensamientos. Métase la cabeza con fe. Confíe que nada de lo que hace para Dios es en vano. Confíe de que la palabra de Dios se cumple. Confíe de que toda la instrucción bíblica es veraz, es eficaz y que le va a rendir a usted frutos. Confíe en Dios. No confíe en sus argumentos, no confíe en sus pensamientos, no confíe en sus ideas, no confíe en su opinión, no confíe en su humanidad. Y así entonces toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. El yelmo de salvación es ya la protección de haber sido salvos. Por eso le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, o sea, confórmese con que haya sido salvados. Ese es el yelmo de la salvación, es el que me protege a mí con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Cómo funciona esa palabra de verdad? ¿Cómo devuelvo esa palabra de verdad? ¿Cómo ataco con esa palabra de verdad? ¿Cómo lucho con esa palabra de verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y suplica, y subraye la palabra suplica. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cómo peleo? ¿Cómo lucho? Vestido de la manera que acabo de decir. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y suplica. Ahí no nos está mandando a nosotros a poner nuestra opinión, a pelearnos, a empezar a hacer palabras rebuscadas de nosotros. Está diciendo suplica en el espíritu. Suplica en el espíritu. Vuelvo a repetir por tercera vez, suplica en el espíritu. ¿Qué es lo que suplicamos? Que nosotros el Señor nos ayude a tener la fe para que podamos velar, según el resto del texto, velando en ello, en la oración, en la súplica, en toda perseverancia y súplica de nuevo por los santos. Súplica. No es difícil entender esa palabra súplica, como para cambiarla para otro tipo de palabra, como que yo me apropio, como que yo declaro, como que yo combato. Súplica. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que la una, que se enseña hoy, saca al ser humano, saca ese ego del ser humano, saca ese centro donde el ser humano dice, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que tiene la fuerza, yo soy el que soy, dice el ser humano, creyéndose como Dios, porque el ser humano desde el principio quiere ser como Dios. Por eso Satanás le dice, es que si usted toma de eso, va a ser como Dios. El ser humano dijo, yo quiero ser como Dios. Y se toma eso. No, no, lo que él está diciendo aquí es que tenemos que suplicar con perseverancia los unos por los otros. ¿Qué tenemos que pedir y cómo tenemos que orar? Listo. Dios lo dijo, se lo dijo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, ahí está la guerra, ahí está la batalla, pero yo he rogado, suplicado, para que tu fe no falte. Rogado, suplicado, porque el poder es del Espíritu Santo, el poder es de Dios y la soberanía es de Dios. Entonces Pablo viene y empieza a dar justamente un ejemplo o ejemplos de cómo el soldado debe comportarse. Y estamos por terminar ya justamente el capítulo 6 y entrar a la fase de conversación. Y que me gustaría que todos participaran. Recuerden que no quedan grabados
para YouTube quedan solamente para la clase, pero nos permite conversar alrededor de esto. Pablo dice, y por mí, dice Pablo, y por mí, oren por los santos, oren por ustedes, supliquen por todos y por mí también, dice, a fin, o sea, con un propósito, que al abrir mi boca me sea dada toda palabra, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. El misterio del evangelio. Voy a repetir, me voy a devolver. Verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Quiero hacer una pausa aquí, mis hermanos. Tal vez eso suena muy complicado. ¿Qué es denuedo? Denuedo es cuando usted tiene la seguridad en sus argumentos. De nuevo es cuando habla usted con fortaleza en sus argumentos, sabiendo que está respaldado. Sabiendo que está respaldado, ¿por qué? Está respaldado por el misterio del evangelio. ¿Cuál es el misterio del evangelio? Que Dios es parte de nosotros, que el Espíritu Santo goza en nosotros, reposa en nosotros. Entonces dice, oren también por mí, para que cuando yo hable, también predique, entendiéndose que yo soy embajador. Embajador significa represento a otro y no a mí. Que cuando predicamos estemos claros con denuedo que el respaldo no está en nosotros, está en otro que estoy representando. Y aquí es donde a mí me llega hasta lo más profundo de mi corazón ver las palabras de Pablo, por lo cual soy embajador en cadenas. Él no está hablando desde un hotel 5 estrellas. Él no está llamándole la atención a él con un montón de soldados que lo estén protegiendo. Él no está hablando con un gran ejército que lo va a defender. Él está hablando desde la prisión, está hablando con cadenas y está diciendo lo que les estoy pidiendo, se lo estoy pidiendo estando preso. Por lo tanto, no les estoy diciendo que esto vaya a ser fácil. Les estoy diciendo que hay que tener un esfuerzo, que hay que hacer un aporte de parte de nosotros. Cuando usted tenga la batalla espiritual con su esposo, sepa que es contra quien está en ese momento influenciando a su esposo, no contra su esposo. Y usted tiene de parte de Dios al Espíritu Santo para poder vencer eso. Que cuando usted está con sus padres o con sus hijos en una batalla espiritual, no es contra ellos, es contra lo que está funcionando alrededor, esa influencia de los aires que está moviendo a la discusión, a la discordia, a la enemistad. Pero que hay alguien que me respalda. Yo soy embajador. Estoy diciéndole lo que le estoy diciendo, no porque esté yo en una playa hermosa alrededor del mundo, en un hotel de 5 estrellas, sino porque estoy en prisión. Y desde aquí les estoy diciendo, desde aquí estoy luchando. Desde aquí estoy suplicando. Desde aquí estoy rogando. Si Pablo hubiera conocido la teología, el evangelio, pongo comillas a las dos cosas que acabo de decir, la teología y el evangelio de la prosperidad, la oración de Pablo no hubiera cerrado así. Si Pablo hubiera estado de acuerdo con la forma en que se enseña y se predica ahora, Pablo no hubiera orado así, no hubiera usado la palabra súplica, ni hubiera usado la palabra cadenas en el ambiente que se quiere presentar. Pablo hubiera dicho, oren por mí y yo voy a orar por ustedes, porque declaro que para mañana mismo voy a estar libre de estas cadenas. Porque yo me apropio de las enseñanzas de nuestro Señor y yo para mañana estoy libre. Yo ato a los enemigos, yo ato a los romanos, yo amarro a los romanos para que no puedan seguir operando sobre mí. Yo mañana estoy libre. Me veo y me declaro en libertad. Pero Pablo sabía que iba a ser decapitado por esos hombres y que estaba en prisión por esos hombres. Entonces Pablo no usó esa teología falsa, mentirosa, sino que nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que actuar como Cristo. Y Cristo dice que su iglesia pasa por lo mismo que él pasó. No nos miente, pero que él nos acompaña en medio de lo que tenemos que pasar, que él nos va a guardar, que él nos va a reservar como un remanente. Estoy hablando en cuanto a la fe, en cuanto al corazón, en cuanto a la honra, en cuanto a lo que es representarlo a él como un digno soldado
del reino de los cielos. A eso se refiere. No se refiere a otra cosa. Pablo no está diciendo aquí, ahora levanten gritos, peguen gritos, en ningún lado lo está diciendo. Pablo está diciendo, soy embajador en cadenas, con denuedo, hable de él como debo hablar. ¿Qué es denuedo? Denuedo es que lo defiendo y no importa lo que pase, sé que él está respaldándome. Y cuando el Señor dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo hasta el final de los días, déjeme contarle alguno de los finales que el Señor menciona. Les invito a ir a Hebreos capítulo 11, hasta donde Él acompañó a estas personas. Hebreos capítulo 11. A ver si lo encuentro primero. Porque es muy fácil, mis hermanos, decir lo que Dios no dijo. Eso es muy fácil. Pero decir lo que Dios dijo, eso nos trae a nosotros, aparte de seguridad, nos trae de mucha fortaleza. Leo lo que dijo Pablo primero aquí. Voy a iniciar en el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando con ello, en toda perseverancia y súplica por los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, cómo debo hablar, que el Señor me ayude a abrir la boca, cómo debo de abrirla. Entonces voy a empezar a leer en el verso 6, porque aquí está hablando de fe, de confianza. Verso 6, capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, considere que lo está respaldando, que lo está acompañando. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Pero el fin podría ser también la cruz, podría ser la muerte. Un segundito para cerrar esto aquí. Apunten porque ya casi. Me alegra que pensemos igual. Oiga a Siri, qué linda. Un segundito, mis hermanos, esta computadora se pone a meterse a enseñar cuando yo no le he dicho que enseñe nada. Listo. Me alegra que pensemos así, dice. Hasta la computadora está de acuerdo con Pablo. Ok, dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Fue advertido por Dios. ¿Se evitaron las cosas que sucedieron? No. Vino el diluvio y se llevó a todos. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No fue suya la tierra, estuvo como extranjero, aunque la promesa está que la tierra iba a ser suya o de su descendencia. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O se esperaba el reino de los cielos. Quien construye esto, no en cosas terrenales, sino en cosas celestiales. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún con fuerza, aún fuera de tiempo y de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, a ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como estrellas en el cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a todo esto, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No lo alcanzaron todavía, pero murieron creyendo, murieron confiando. Estos no son personas que vieron lo que creyeron. Estas personas murieron creyendo y hasta que llegó Jesucristo fue al seno de Abraham y los tomó y los sacó de ahí porque creían en el que había de venir.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella que de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Podían arrepentirse en vez de seguir a Cristo y haberse devuelto, en vez de seguir a Dios y de haberse devuelto, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse hijo de ellos. Perdón, no llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y así empieza a describir a uno y a uno y a uno. A Moisés, empieza a describir a Abraham, a todos. Empieza a pasar por el mar rojo, hasta que empieza en el verso, a ver cuál, en el verso 36, voy a leerlo ahí. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, encubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte de ellos. Entonces, por eso inicia el verso 12 diciendo, por lo tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el capítulo de la fe? Está diciendo que todas estas personas murieron en la esperanza, que todas estas personas sufrieron hasta la muerte, que todas estas personas no eran, pero no le está diciendo que son héroes. Les está diciendo que ellos confiaron en el héroe, que ellos creyeron en el héroe, que ellos depositaron su confianza en el que es digno y que les prometió que les iba a dar una vida mejor a la de esta tierra. Pero ninguno de ellos dijo decreto, ninguno de ellos dijo declaro, ninguno de ellos levantó una espada como la levantan hoy en día. Todos, absolutamente todos, depositaron su confianza en quien les dio la promesa de que un día iban a estar en una ciudad que trasciende lo material. Está hablando del reino de los cielos. Y la iglesia tiene que hacer eso. La iglesia está obligada a anunciar eso. La iglesia está obligada a enseñar eso. Y Pablo entonces en las salutaciones finales, para que todos entiendan realmente cuál es la teología paulina que se refiere justamente a pelear, a luchar en el espíritu para nosotros ser gratos a Dios, Pablo termina cerrando con saludos, para que también vosotros sepáis mis asuntos, para que sepan que estoy en la cárcel, como aquellos que murieron. Y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, que era el que llevaba la carta, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. O sea, sepan que yo voy a morir, es lo que Pablo está diciendo. Sepan que mi destino ya está establecido. Consuele eso sus corazones, porque yo también sé para dónde voy. Por lo tanto, mis hermanos, paz sea a los hermanos, verso 23, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y después de que termina diciendo con amor inalterable, amén, entonces nosotros vamos a empezar a leer la carta a los filipenses, donde dice que el que estaba en los cielos renunció a ser como Dios, como cosa a no tener que aferrarse a eso, para venir a ser como nosotros, para demostrarnos a nosotros justamente la lucha que nosotros tenemos que hacer hasta la cruz. ¿Y cuál es la lucha que tenemos que hacer hasta la cruz? Honrar con nuestra boca, con nuestras acciones, lo que el Señor nos pidió. O sea, que nosotros nos santifiquemos en cada cosa que hacemos y con cada persona que conversemos, con cada persona que actuemos. Sea nuestro papá, sea nuestra mamá, sea nuestros hermanos, sea nuestras hermanas, sean nuestros jefes, sea el de la pulpería, sea el que está justamente vendiendo verduras, no importa con quién sea, que en mi conducta puedan ver
un poquito de Jesús todos los días. Y eso es lo que va a atraer a otras personas, porque entre más los mataban, entre más los aserraban y entre más los decapitaban, más se multiplicaban. Porque no le temían a la espada del hombre. Porque Jesús dijo, témanle al que puede enviar su alma al infierno, no al que puede matar su cuerpo. Porque han entendido que lo que está en este mundo, las cosas que usted tiene, las cosas que yo tengo, no importa lo que nosotros veamos, eso es de este mundo. Porque nuestra alma y el propósito de nuestra alma trasciende este mundo. Y el día que llegue nuestra muerte, sea porque nos persigan, sea porque nos asesinen, sea porque envejezcamos y muramos naturalmente, o sea porque muramos de la manera que sea, eso es una llave que abre una puerta para pasar de esta dimensión en la cual todo es vano a una dimensión donde todo es justo. Y allí, dice el Señor, en Apocalipsis ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Ahí concentren la mirada, pongan los ojos en Jesucristo, que es autor y galardonador de esa fe. Porque Él fue a la cruz, Él murió, pero Él sabe dónde se iba a sentar, a la diestra del Padre. Y hoy día, toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, porque supo obedecer hasta la cruz. Esa es la labor de la iglesia, mis hermanos. Esa es la función de la iglesia, no es otra. Lo que nos enseñen, que no sea eso, nos están enseñando falacias, nos están enseñando mentiras, por una simple razón, porque el poder salvífico es de Dios, no nuestro. Porque todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Hijo, no nuestra. Porque nosotros fuimos salvados con un solo propósito, la alabanza de la gloria de su gracia. Y la alabanza de la gloria de su gracia no consiste en satisfacernos a nosotros. Ustedes, dice Santiago, piden mal, porque piden para sus deleites. Por eso piden mal, porque oramos, luchamos por nosotros, no por la causa de Cristo. Cuando yo renuncio a mi causa, entonces yo veo a los demás como los ve Cristo. Entonces yo amo a Dios y a mi prójimo de la misma manera que Dios amó. Y empiezo a renunciar a mí para poner a Dios en primer lugar y honrarlo a Él con mis actos. 45 minutos tenemos para charlar alrededor de esto. Cerramos la carta a los Efesios, terminamos con la carta a los Efesios. Estas conversaciones que vienen a partir de aquí no salen en el audio de YouTube. Es solamente para nosotros. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta a mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada
fiel Señor. Todo lo sabes de mí, miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. No sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Gracias por ver el video y nada, ya nos vemos. Chao. Mira.